Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Lemus. Ese es el área de legislación laboral y a continuación les voy a hablar sobre un análisis de un caso de riesgos laborales en Colombia sobre Juan Pérez. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato, contactando emergencias, y Juan fue trasladado en ambulancias a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. A continuación, vamos a dar la respuesta eh, a este caso, algunas preguntas. En este caso involucra un accidente laboral grave que afecta la integridad física de Juan Pérez, lo que plantea varias cuestiones legales y de procedimiento. Vamos a abordar los aspectos claves del caso y responder las preguntas planteadas. Primero, el accidente laboral y las condiciones en las que ocurrió. Juan Pérez sufrió un accidente mientras trabajaba en una obra de construcción en un entorno que implica riesgos inherentes debido a la manipulación de equipos pesados y materiales. El accidente ocurrió cuando una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causando fracturas y daños severos en su cuerpo, especialmente en las piernas y la columna vertebral. Las condiciones del accidente son relevantes para determinar si hubo negligencia o si el accidente ocurrió por factores fuera de control de la empresa. En ese caso, se debe investigar si el equipo estaba en malas condiciones, si no se tomaron las medidas de seguridad necesarias o si el empleado no estaba usando el equipo de protección adecuado. La falta de medidas de seguridad o la negligencia en la supervisión podrían influir en la responsabilidad del empleador. Segundo, proceso para determinar el origen de la lesión. Para determinar el origen de la lesión se siguen los siguientes pasos. Primero, investigación interna del accidente. El empleador debe realizar una investigación para analizar las causas del accidente. Esto incluye la revisión de los procedimientos de seguridad en la obra, las condiciones de los equipos, la capacitación del empleado y la vigilancia del cumplimiento de las normativas o de seguridad laboral. Segundo, informe de accidente. Es obligatorio que el supervisor o el responsable de seguridad informe de inmediato el accidente a las autoridades competentes, a Seguridad Social, organismos de control de trabajo, etc. En este caso se menciona que el supervisor reaccionó correctamente y contacto de emergencias, lo que es un primer paso adecuado. Tercero, dictamen médico. En este caso, el dictamen médico determinó la pérdida de capacidad laboral del 50,1%, lo que es fundamental para determinar la magnitud y la afectación y su relación con el accidente laboral. Cuarto, el informe del Instituto de Seguridad Social o ente competente, dependiendo del país. Ese organismo debe emitir un dictamen que evalúe las circunstancias y determine si la lesión es realmente producto de trabajo y la indemnización correspondiente. Tercero, ¿quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente? La responsabilidad de reportar el accidente recae sobre el empleador. Según la normativa laboral de muchos países, el empleador tiene la obligación de garantizar la seguridad en el trabajo y de reportar cualquier accidente a las autoridades. Seguridad social, inspección de trabajo, etcétera, de manera inmediata. Además, el empleador debe asegurarse de que el trabajador reciba atención médica adecuada y que se tomen las medidas preventivas para evitar futuros accidentes. En ese caso, el supervisor actuó correctamente al contactar emergencias, pero la responsabilidad final del reporte corresponde a la empresa. Cuarto, indemnización y prestaciones económicas o pensión de invalidez. Con una pérdida de capacidad laboral del 50,1% existen dos posibilidades vías. Primero, indemnización y prestaciones económicas y segundo, pensión de invalidez. Indemnización y prestaciones económicas. En muchos países, el trabajador que sufre un accidente laboral puede recibir una indemnización económica que compensa la pérdida de capacidad laboral. La indemnización generalmente cubre una proporción del salario y se ajusta en función del grado de invalidez. En este caso, debido a que la pérdida de capacidad es significativa, 50,1% corresponde una compensación económica, aunque se debe verificar la normativa local. Pensión de invalidez. Dependiendo del grado de incapacidad de la normativa laboral del país, si la lesión es irreversible y el trabajador no puede desempeñar el mismo trabajo ni otro similar, puede acceder a una pensión de invalidez permanente. Si la pérdida de la capacidad laboral es considerada grave, la pensión podría ser la opción aplicable a largo plazo. En resumen, Juan Pérez podría tener derecho tanto a una indemnización económica por el accidente como, en caso de que la incapacidad sea permanente, a una pensión de invalidez.
5. Obligaciones del empleado respecto a la reubicación laboral. Si el trabajador no puede desempeñar su tarea original debido a la pérdida de capacidad laboral, el empleador tiene la obligación de explorar la posibilidad de reubicación laboral. Eso implica ofrecerle otro tipo de trabajo dentro de la empresa de acuerdo con sus nuevas capacidades físicas. Conclusión, el caso de Juan Pérez es un ejemplo de un accidente laboral grave que debe ser tratado conforme a las normativas laborales y de seguridad social del país en cuestión. Las acciones inmediatas fueron adecuadas, pero la evaluación de su situación posterior depende de la normatividad específica sobre indemnizaciones, pensiones y la posible reubicación laboral si corresponde. Bueno, ahora vamos a darle solución a otras respuestas sobre este caso. Primero, decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez en Colombia. En Colombia, el empleador tiene varias responsabilidades legales en caso de un accidente laboral grave. Las decisiones clave que debe tomar incluyen a. Reportar el accidente laboral. Según la Ley 1562 del 2012 y el Sistema de Riesgos Laborales, el empleador está obligado a reportar de inmediato el accidente a la Administradora de Riesgos Laborales. El reporte debe hacerse dentro de las primeras 24 horas posteriores al accidente. La ARL es la entidad encargada de evaluar y otorgar las prestaciones económicas y en salud derivadas del accidente laboral. Revisión de las condiciones de seguridad. Además, el empleador debe realizar una investigación interna para determinar si hubo fallas en la seguridad del trabajo, si el trabajador está usando el equipo adecuado y si se cumplen las normativas de seguridad. El empleador debe asegurarse que el trabajador reciba atención médica urgente, lo que implica coordinar con la EPS, entidad promotora de salud, o con la ARL para que el trabajador sea atendido adecuadamente. Evaluación de la incapacidad laboral. Una vez que el trabajador reciba atención médica, el médico de la ARL debe hacer una evaluación de incapacidad temporal o de la pérdida de capacidad laboral permanente. En este caso ya se determinó que Juan Pérez tiene una incapacidad del 50,1%, lo cual tiene implicaciones en términos de compensación económica o pensión. Indemnización y pensión de invalidez. Si el accidente resulta en una pérdida significativa de la capacidad laboral, como en este caso, el empleador debe asegurarse de que Juan reciba la indemnización económica correspondiente gestionada a través de la ARL o, si es necesario, la pensión de invalidez. Y reubicación laboral. Si la pérdida de capacidad laboral es permanente pero no total, el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador en un puesto adecuado. Y segunda pregunta. Bueno, acciones que Recursos Humanos debería implementar antes y después del accidente en Colombia. Antes del accidente, prevención y medidas proactivas. Capacitación en seguridad laboral. Según la Ley 1562 del 2012, el empleador debe garantizar que los empleados reciban capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Esta capacitación debe ser continua y orientada a prevenir accidentes. Evaluación de riesgos laborales. Es necesario que el empleador, en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si existe, realice evaluaciones de riesgos laborales periódicas para identificar los peligros y tomar las medidas preventivas correspondientes. Cumplimiento de normativas. El empleador debe cumplir con las normativas de seguridad laboral del Ministerio de Trabajo y las exigencias de la ARL en cuanto a condiciones de trabajo y equipos de protección. Después del accidente, gestión de la recuperación y derechos laborales. Reportar el accidente a la ARL. Debe realizarse de inmediato para iniciar el proceso de atención tanto médica como administrativa. Si la incapacidad es superior al 3% o si el accidente es de gravedad, la ARL debe realizar una investigación. Gestión de incapacidad laboral. Recursos Humanos debe gestionar la incapacidad temporal o permanente con la ARL. Indemnización o pensión. Según el dictamen de incapacidad de Recursos Humanos, debe asegurarse de que Juan reciba la indemnización económica por la pérdida de capacidad laboral o la pensión de invalidez si es aplicable. Reubicación laboral. Si la incapacidad es significativa pero no total, el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador en otro puesto de acuerdo con su capacidad en la misma empresa. Tercero, pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Para reclamar su incapacidad y derechos laborales, Juan Pérez debe seguir los siguientes pasos en Colombia. A. Reportar el accidente a la ARL. Aunque el accidente ya fue reportado, Juan debe asegurarse de que la ARL tenga toda la documentación necesaria. El reporte debe incluir el diagnóstico médico y el grado de incapacidad, que en este caso es del 50,1%. Recibir atención médica y dictamen de incapacidad. Juan debe continuar con el tratamiento médico y las evaluaciones necesarias.
C. Solicitar la indemnización si la incapacidad es significativa como la pérdida del 50,1% de su capacidad laboral. Juan tiene derecho a una indemnización económica por parte de la ARL. Ese proceso puede ser gestionado a través de recursos humanos o directamente con la ARL. D. Solicitar la pensión de invalidez si corresponde. Normativas aplicables al caso en Colombia. Abordando las obligaciones del empleador, Ley 1562 del 2012, esta ley regula el sistema de riesgos laborales en Colombia, establece las obligaciones del empleador en cuanto a la prevención de accidentes laborales y el tratamiento de los mismos. El empleador debe reportar las acciones a la ARL, los accidentes a la ARL y gestionar las prestaciones derivadas. Muchísimas gracias. Y la quinta, soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Muchísimas gracias.